Día 21, cualidad de carácter 21. Hoy vemos flexibilidad. Lo contrario a esto es la resistencia. Esta es la disposición para cambiar planes o ideas cuando la de otros pueda ser mejor. Esta definición no requiere una explicación tan avanzada o tan larga, pero una historia tremenda nos mostrará esta cualidad. En Hechos 10 se encuentra un centurión romano llamado Cornelio. Antes te había contado de la invasión romana, como la de Babilonia, los persas y los griegos. Ya conoces la razón, y es por la desobediencia de Israel que Dios permitió que fueran invadidos. Es por eso que este centurión vivía en Judea, y seguramente le asignaron junto con su compañía, que se llamaba la italiana, pues guardar Judea. Y aún y como romano y con un cargo importante en el ejército, era piadoso y estaba interesado en los aspectos del Mesías. Ahora entendemos por qué los extranjeros estaban interesados, porque eran ovejas perdidas del norte, extraviadas unos 800 años antes por los asirios. Además habían sido dispersados al mundo entero. Bueno, a Pedro Dios le dice, mientras que estaba orando, que habría de ir a la casa de Cornelio sin contarle la razón. El tema es que para un judío como Pedro era totalmente inmundo entrar a la casa de un tipo como Cornelio. Esta era una instrucción a la que probablemente se resistiría. Sin embargo, sí fue. Y llevó a varios compañeros, no fuera a ser que se ocupara. Recordemos que fue Roma quien perseguía también a los apóstoles. Claro que la flexibilidad aquí no entraría mucho, sin embargo, Pedro fue flexible y valió muchísimo esta cualidad. Pues una vez que llegó Cornelio, del amor que sentía por Dios, se postró frente a Pedro al verle. Él sabía lo que Pedro representaba y claro que Pedro le levantó enseguida y cuando ambos empezaron a hablar, Pedro notó que Cornelio había estado desarrollando una intimidad tan cerrada con Dios. Incluso aunque fuera un extranjero en apariencia, pues en su mente y corazón Cornelio amaba al Señor. Esto era posible por las profecías que decían en Ezequiel o Jeremías o en Isaías que Dios habría de traer de vuelta a su pueblo, gracias a la renovación de su propio pacto. Cornelio fue el primero en volver después del ascenso de Yeshua. Y fue Pedro quien sirvió para esto, gracias a esa flexibilidad. Es este el mismo Pedro quien sirvió con una gran ponencia en Hechos 2 para un público exclusivamente judío. Sin embargo, ahora, esta ocasión, estaba sucediendo lo mismo, pero con un extranjero. Y al ser el primero, evidentemente sería algo muy sorprendente. Y de nuevo, fue Pedro quien sirvió como un instrumento. Cornelio y todos los de su casa estaban hablando milagrosamente sobre los mandamientos de Dios, como lo que pasó en Hechos 2. Y los acompañantes de Pedro fueron testigos de que esto era verdad. Pedro, antes de esto, era tan inflexible probablemente, pues para él entrar en la casa de un hombre como Cornelio, centurión, ciudadano de la nación que crucificó a su maestro, sería lo mismo que comer animales inmundos. Quizá comer cerdo, serpiente o hasta ratas. Recordar que para el pueblo de Dios esto está prohibidísimo. Y eso lo dice Levítico 23. Evidentemente, Cornelio y un cerdo para Pedro eran lo mismo. No era flexible para comer cerdo y tampoco sería flexible para sentarse con Cornelio a la mesa. Este pasaje se ha usado para considerar que el mandamiento de Dios sobre los alimentos ya se abolió. Sin embargo, Pedro no comió nada inmundo, incluso después de que Jesús hubiera ascendido. Jesús no abolió la ley, sino que él mismo dijo que había venido para cumplirlo. Y esta visión de los animales inmundos descendiendo en un lienzo era para representar la inmundicia de Cornelio y su familia, que de hecho Dios mismo dijo que ya había limpiado y que Pedro no podría llamarlo jamás impuro. Qué tremendo, ¿no? Este es el contexto real. No se refería a comer animales de cualquier tipo, sino ir y predicar a la casa de Cornelio. Qué fuerte que
La palabra limpiar en este versículo está en tiempo pasado. Está hecho. Ya nos limpió así como a Cornelio. Necesitamos comportarnos a la altura. Cornelio con todo y su oficio se comportaba a la altura de aquel que ya es limpio. Se postraba, oraba y temía al Señor. Fíjate que la altura es humillarse. Los errores de todos seguirán sucediendo y en nosotros también, claro está. Y es por eso que se requiere esta flexibilidad incluso. Lamentablemente muchas veces somos inflexibles con nuestras familias y súper flexibles con otros. Bueno, ahora que hemos entendido que Él ya nos limpió y que aún así caemos y otros también lo harán, necesitamos ser flexibles, amar y enseñar, tal como Yeshua hizo con Pedro hasta llevarlo a la excelencia y ser un siervo de gran utilidad. Empecemos desde ya a ser flexibles y aplicar esto mismo en casa con nuestras familias. Shalom.